Hola, buenas noches. Tiene un pequeño zumbido tu micrófono, Felipe. Ok, bueno, buenas noches. Espero que estén bien. Ya son las 7:30. Vamos a empezar en un par de minutos, lo más, ¿verdad? Pero ahí bienvenidos a quienes ya están conectados. Vamos a iniciar en un minuto. Buenas noches, vamos a comenzar con la clase de hoy, en lo que los demás ahí hermanos se conectan. Vamos a empezar con una oración. No sé si alguien tiene alguna petición de oración para poner ahí en manos de Dios. Si alguien tuviera, si no, pues oramos de todos modos. ¿No? Ok, no hay problema. Vamos a orar, ¿verdad? Si quieren voy a orar yo para poder dar inicio a la clase y pues bienvenidos sean todos. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí, Ok, perfecto. Amén. excelente, qué bueno, qué bueno. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad, Padre, de estar juntos. Gracias por tu amor, por tu compasión, por tu fidelidad, por la gracia, Señor, que tienes para con nosotros, la oportunidad, Señor, que nos das de conectarnos esta noche, poder seguir aprendiendo, Dios, de estas cartas pastorales, Señor, de Pablo. Es un gran privilegio, Dios, el que tú nos das de poder tener tu palabra, de poder, Padre, aprender de ella, Señor, y poder crecer en nuestra relación contigo también y en nuestra devoción a ti. Gracias te damos por tu fidelidad. Bendice, Dios, este tiempo. Y oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, vamos a ir a la clase de hoy. Hoy vamos a estar en Primera de Timoteo capítulo 6. Los capítulos 4 y 5 ya grabé la clase, ¿verdad? Que eran los que nos tocaban el martes pasado. Ya grabé hoy la clase, solo estoy esperando que Zoom la procese y al tenerla procesada, pues ya se las comparto, si no hoy, mañana, ¿verdad? Pero vamos a terminar hoy la carta de Primera de Timoteo, ¿verdad? Vamos a terminar hoy la carta de Primera de Timoteo y el próximo martes esperamos en Dios, vamos a tener la visita ahí de un maestro de Asael Vargas de Monterrey, que nos va a estar compartiendo también ahí una clase, ¿verdad? Entonces, bueno, en los capítulos anteriores, el capítulo 4, el capítulo 5,
hay direcciones específicas en el capítulo 4, el ministerio de Timoteo, cómo él debía dirigir su ministerio. Y en el capítulo 5, algunas direcciones en el trato, ¿verdad? Hacia algunos miembros de la iglesia, como también el trato a los ancianos. Eso pues ya lo leyeron también ustedes en sus notas, ¿verdad? Ya lo leyeron en sus notas. Entonces, pues vamos a ir ahorita y vamos a empezar el capítulo 6. Vamos a empezar el capítulo 6 y vamos a ir a los versículos 1 y 2, ¿verdad? Los versículos 1 y 2 dice: todos los que están bajo el yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Solo permítanme un segundo. Ya. Perdón. Consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y de nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados, los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. La tarea que tenía Timoteo, como hemos hablado en Éfeso, era poner orden, ¿verdad? Venir y en lo que Pablo iba a Macedonia y podía regresar, dejó a Timoteo en diferentes funciones. Y esta carta es un recurso que Pablo utiliza en lo que él llega, ¿verdad? Entonces aquí en estas partes del capítulo vemos que hay muchas direcciones hacia cómo tratar situaciones específicas en la iglesia y en la iglesia de Éfeso. Pueden servir de principios para nosotros, ¿verdad? Y cuando ustedes vean la clase del 4 y 5, van a ver lo del asunto de las viudas, cómo podemos contextualizarlo, pero son asuntos específicos de la iglesia. Aquí vemos un asunto específico y es el yugo de la esclavitud, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, en los tiempos con respecto a la esclavitud, el cristianismo se adaptó a la cultura de sus días. 2/3 del mundo romano eran esclavos. Fue la verdad, la justicia y el amor de Dios en el Evangelio lo que eventualmente puso fin a la esclavitud, pero muchos siglos después. Pablo escogió abordar desde las actitudes humanas en su interacción cultural con ellos, en vez de hacer un enfoque violento dentro de la situación cultural, ¿verdad? O sea, Pablo no hizo una revuelta, no dijo salgamos a manifestarnos a la calle, salgamos a hacer una manifestación en contra de la esclavitud. No es por ahí donde Pablo le entra. La esclavitud era parte de la cultura, no solo grecorromana, sino fue parte de la cultura en muchos sentidos también judía, aunque no era una esclavitud perpetua, pero sí existía una esclavitud, ¿verdad? Pero lo que vemos acá es la actitud, y es ahí a donde Pablo entra, ¿verdad? Más a la actitud, a la excelencia en el trabajo. Dice, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Al final, la actitud hacia los amos debía de ser verlos como personas honorables, aunque no lo fueran, ¿sí? Algunos amos no eran cristianos. Vemos que sí hay el versículo 2 habla de los amos cristianos, pero algunos amos no eran cristianos y la actitud era considerarlos dignos de todo honor, aunque no lo fueran. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios y el nombre de la iglesia, al final, no fueran blasfemados, ¿sí? No sé si han pasado, ¿no? No sé cómo sea en otros países, pero aquí de pronto ha llegado un momento donde hay lugares donde prefieren eh, no contratar personas que sean de la misma iglesia, ¿sí? A esas personas prefieren, no quiero contratar personas de la iglesia, ¿verdad? O no quiero contratar personas que vayan a una iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andan pidiendo permiso para todo, que tienen un campamento, que tienen un retiro, que tienen una noche de oración, que tienen una charla, que tienen un estudio, que tienen, ¿me entienden? Entonces, es mejor contrato a alguien de afuera, ¿no? Porque
El cristiano o el religioso, o sea, cual sea el caso, no es tan excelente en su trabajo, siempre anda pensando en cosas de la iglesia, ¿no? Y aunque el enfoque pareciera muy exagerado y muy eh, malo, de pronto es real, ¿verdad? De pronto es real, porque de pronto te rinde más una persona que su Dios es el trabajo. Pero aquí Pablo aboga a un cambio de mentalidad. ¿Y cuál es? El de la excelencia en el trabajo, ¿verdad? O sea, cuando alguien considera a su propio amo digno de todo honor, definitivamente va a poner el nombre de Dios y el nombre de su doctrina, o sea, de la iglesia, en alto, ¿verdad? No van a ser blasfemados ni la doctrina ni Dios. No van a decir, no, ese es su Dios, ¿para qué? Si son haraganes o son malos trabajadores. No, todo lo contrario. Yo quiero tener en mi empresa personas de esa iglesia que también existen esos casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son excelentes, porque son puntuales, porque son veraces, ¿no? Y eso es lo que Pablo quiere. Cuando vimos la carta a los Corintios, hablábamos de que Pablo siempre tiene esa visión de que está muy preocupado de cómo la iglesia es vista desde afuera. Yo lo he repetido muchas veces aquí en Profundiza, porque es muy importante ese enfoque. Es muy importante entender que nosotros debemos de estar bien preocupados de cómo el mundo ve la iglesia, cómo la iglesia se ve desde afuera. Y es lo que Pablo está hablando acá. En el versículo 2 dice, los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor. Aquí viene otro aspecto. De pronto, si en nuestro contexto hoy el jefe es un discípulo, el jefe es un miembro de la iglesia, el jefe es mi discipulador o mi discípulo tal vez, ¿verdad? O es miembro de mi charla, o es miembro del sector, o es un miembro de la iglesia. No debemos de faltarnos el respeto, sino dice, sino sírvanles aún mejor. O sea, todavía dice, si tu relación laboral es con cristianos, debes de subir el nivel de excelencia, no lo contrario. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque nuestra tendencia humana es a relajarnos, a decir, no, este es hermano, o sea, a terminar faltando el respeto. Y no es lo que enseña la palabra de Dios acá, sino que todo lo contrario, si trabajamos con hermanos, nuestro nivel de excelencia debe ser aún mejor. Mira esas palabras, estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, dice, sírvanles aún mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son creyentes y amados los que se benefician con su servicio. Enseña y predica, mira, estos principios, ¿verdad? Enseña y predica estas direcciones. O sea, esto era algo que Timoteo tenía que estar enseñando repetidas veces en la iglesia. Pero no sé, quisiera dejar un tiempo ahí. Si alguien quisiera opinar sobre esto de la excelencia en el trabajo, pues que es algo que a todos nos, de una u otra manera estamos involucrados en eso, ¿verdad? Cómo es esa relación con el trabajo. No sé si alguien quiere opinar un poco sobre eso. Y Pablo, Sí, 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 Jorge. de que sí, tal vez ese es creo que uno de los aspectos, ¿verdad? Que sí, muchas veces puede ser también un buen testimonio, ¿verdad? Ante otros. Y me pongo a pensar, ¿verdad? Que no solo en el trabajo, por ejemplo, para los que estamos trabajando, ¿verdad? Vos, pero en donde nos desenvolvamos, ¿verdad? Particularmente yo me bauticé en el Ministerio de Universitarios y, y sí, ¿verdad? Vos era también parte de ser un buen discípulo, ¿verdad? Del ser excelente en los estudios, ¿verdad? Vos? Eh, Cosa que a veces, ¿verdad? Vos, no a todos se nos hacía tan fácil, ¿verdad? Ya cuando decías, mira, una charla por acá, un estudio por allá, entonces tenías que organizarte bastante bien para poder estar sirviendo bien en el ministerio, pero también ser un ejemplo en los estudios, ¿verdad? Porque es más fácil, digamos, el compartir o digamos, hay una autoridad en el ejemplo cuando estás haciendo bien las cosas, pero si de repente si no sos buen estudiante, no sos buen trabajador, el testimonio se va a perder, ¿verdad? Ujú. Así es. Gracias, Jorge. Carlos, ¿querías opinar? Creo que. Yo, Sí, sí. sí, yo creo que es aprender a tener un equilibrio también, ¿verdad?
porque pues obviamente tenemos que dar más, ¿verdad? El extra, ¿verdad? Como nos llama la Biblia, pero no olvidarnos de que en el primer lugar en nuestras vidas siempre debe ser Dios, ¿verdad? No el trabajo. Ujú. Entonces yo creo que es orar también mucho a Dios por aprender a discernir que van a haber momentos que tal vez vamos a tener que dar un poco más de tiempo o de sacrificio o de esfuerzo en el trabajo. Y yo creo que algo que he aprendido también es como, si hace uno eso también puede negociar, ¿verdad? A veces cuando uno tiene necesidad de un permiso o de tomar un día, si uno hace bien su trabajo, también los jefes pueden ser más flexibles, ¿verdad? Entonces yo Ujú. creo que también es si sembramos con buen trabajo, también podemos cosechar en ese momento de necesidad ante nuestros superiores, ¿verdad? Ok, gracias, Chochi. Gracias. ¿Alguien más quiera? ¿Sí, Yo, Pablo, Carlos? Sí. este, mira, la parte de trabajar para Dios, de estudiar para Dios, de hacer nuestras actividades para Dios, yo creo que a todos nos pega de diferente manera, ¿no? Eh, yo creo que en mi caso, por ejemplo, que pasé muchas veces de ser empleado a tener una empresa, se te puede diluir ese concepto, ¿no? De que solo lo hacía bien cuando era empleado, pero igual es lo mismo, ¿no? O sea, el trabajo que hago, tengo que responder a las personas que me contratan y hacerlo de la manera más correcta posible, ¿no? Está siempre la tentación de irse por el camino corto, de hacerlo de una forma mediocre. Y creo que ahí es donde debemos entender, ¿no? Y recordar que lo hacemos por Dios, ¿no? Yo siempre ponía un ejemplo, por ejemplo, hablando de esto, pues en mi caso, a veces he tenido que hacer trabajos en una torre. A ver, las torres de telecomunicaciones tienen hasta 60 metros, 70 metros, y, y hay trabajos donde nos toca ir a medir. Entonces, humanamente yo digo, si yo mido a 20 metros, a 30 metros, seguramente la misma medición que si lo mido a 60 metros. Pero las indicaciones del cliente siempre son, hazlo en el último 5 metros de la torre. Y tengo la tentación de decir, no, lo hago a 20 metros y yo sé que la medición es la misma y me esfuerzo menos porque eso está muy alto, estoy muy cansado, lo que sea. Pero es en esos momentos cuando digo, no, lo voy a hacer por Dios, ¿no? Y me subo a los 60 metros, ¿no? Y ya cuando lo haces, pues obviamente sientes el alivio y esta alegría de haber hecho un buen trabajo. Pero eso es un ejemplo, ¿no? Pero al final creo que aplica a todos los momentos de nuestro trabajo, nuestro estudio, las responsabilidades que tenemos el día a día, ¿no? De dar siempre esa milla extra, de ponernos la camiseta donde estamos trabajando, de estar comprometidos con esto, ¿no? Y sobre todo dar gracias a Dios. Y eso creo que es lo que le agrada a Él, ¿no? Y ahí es donde estamos demostrando que lo hacemos por Él. Así es. Gracias, hermanos. Gracias, Carlos. Sí, bueno, aquí vemos direcciones muy puntuales, ¿verdad? Y pues, al final esas relaciones laborales hay que honrarlas y hay que, la iglesia siempre va a ser también honrada, ¿verdad? Si esto ocurre, ¿verdad? Siempre va a ser honrada si esto ocurre, ¿verdad? No se va a hablar mal de Dios, ni se va a hablar mal, pues, de nuestra doctrina y de nuestra iglesia, ¿verdad? Vamos a ir al siguiente, ¿verdad? Al siguiente versículo, el 3 al 5 dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Okay. Aquí la mirada de Pablo, ¿verdad? Ahora se desvía hacia otro grupo de personas, ¿verdad? Ya vimos ahorita fue hacia los esclavos y ahorita a falsos maestros o a falsas doctrinas. Si alguien enseña una doctrina diferente, dice, y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad,
¿verdad? Ahí está la dirección. O sea, hay una sana doctrina que es la palabra de Dios, que no se conforma de pensamientos humanos, sino que está conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4 dice, está envanecido. ¿Sí? Está envanecido. Y nada entiende, dice, sino que tiene un interés corrompido. ¿Ok? Aquí Pablo, donde dispara, es una señal de los falsos maestros. Hay una señal muy marcada en los falsos maestros y es una señal que también tenían los fariseos. ¿Sí? Y el versículo 5 dice, y constante recía entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, está hablando de los mismos falsos maestros, que suponen que la piedad, o sea, la doctrina o la devoción a Dios, es un medio de ganancia. ¿Ok? Aquí lo que vemos es que Pablo asocia a los falsos maestros a personas con las que hay, o las personas que tienen un interés corrompido. O sea, los falsos maestros se pueden identificar por un amor desmedido o un amor Porque en eso estoy metido. ¿sí? Un amor al dinero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a diferenciar, ¿verdad? O va a ser una manera de poder ver quién es un falso maestro. Alguien que tiene un interés principalmente en el dinero o en las ganancias. Por eso acá en la escritura dice, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad y que suponen que la piedad es un medio de ganancia. O sea, ven la iglesia solamente como un medio de ganancia, un medio de hacer dinero. Entonces, eso es muy importante. Aquí vemos algo que identifica. Jesús lo dijo, ¿no? A los fariseos les encantaba el dinero. Sí, así los define Jesús, ¿no? Como personas que les encantaba el dinero. O sea, su interés estaba enfocado en el dinero. No había un interés por las ovejas, sino un interés por el dinero. Aquí Pablo en el versículo 5 dice, personas de mente depravada, ¿verdad? Hombres de mente depravada. En el texto podría referirse a todo el contexto se refiere a los falsos maestros, ¿sí? Los primeros versículos se relacionan con ellos y los demás con las consecuencias de sus enseñanzas. Y es lo que vamos a ver. Entonces, obviamente, ¿cuáles las consecuencias de sus enseñanzas? Terminan desviando a las personas y terminan afectando a las personas. Entonces, aquí vemos que hay una idea muy clara de quiénes son falsos maestros. Y bueno, ahí sí que podemos verlo hoy en día con personas que son muy representativos en el cristianismo, pero sí es evidente su interés desmedido por el dinero, ¿verdad? Aún el mismo evangelio de la prosperidad te muestra de que es una doctrina falsa, ¿verdad? Una doctrina totalmente falsa, ¿verdad? Entonces, esto es importante verlo y entenderlo, ¿verdad? Vamos a ver los siguientes versículos. Versículos del 6 al 10 dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia, ¿verdad? Cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Si tenemos que comer o con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Por lo que pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Okay? Aquí es una enseñanza ahora Pablo usando como base ese interés desmedido por las ganancias de los falsos maestros, ahora pasa al asunto del dinero, ¿verdad? De las posesiones económicas, al amor al dinero. O sea, dice que la piedad en efecto es un medio de ganancia, ¿verdad? Un medio de bendición, pero cuando va acompañado del contentamiento.
¿verdad? Nada hemos traído al mundo, así que nada podremos sacar de él, una verdad muy grande en el versículo 7. ¿Verdad? Nada podemos llevarnos del mundo. Todo lo dejaremos aquí, todo lo disfrutarán otras personas, ¿verdad? Y eso lo dejarán a otros y a otros y a otros, y así se irá. Entonces, pero hay un principio, y el principio es el contentamiento, ¿sí? Es un principio muy importante, hermanos. El contentamiento. El poder contentarnos con lo que tenemos. Algunos dicen, eso es conformismo, ¿verdad? Eso es conformarte, eso es no querer, querer más, ¿verdad? No es como ambicionar, mejorar. No es lo mismo. Conformismo no es contentamiento. Contentamiento habla de un estado actual. No está pensando en el futuro. No está pensando en el mañana, sino está pensando en su estado actual. Y en su estado actual, sea la situación en la que esté, está contento. ¿Sí? Está contento. Si tiene mucho, está contento. Y si tiene poco, está contento. Es un estado donde es feliz con lo que tiene, ¿verdad? No tiene nada que ver con la idea de soñar, de querer mejorar. Si tienes tu carrito o tu auto y tú sueñas con tener un mejor auto, de eso no está hablando la escritura. Está hablando de que el auto que tú tienes, si es un auto no, viejito, tú estás feliz con él. No quieres tenerlo el resto de tu vida, quieres mejorarlo, ¿verdad? Algún día. Pero hoy es el auto que tienes y debes de ser feliz con él. No debes de verlo como, uy, qué feo, qué horrible, o qué malo, y otros tienen otro, y otros tienen mejor, y yo, ¿por qué no? Eso va en contra de este principio. Entonces, uno de los principios para la buena administración financiera es el contentamiento. ¿Por qué personas se endeudan? Porque no tienen contentamiento. ¿Por qué personas no administran bien sus recursos? ¿Por qué se gastan más de lo que tienen? ¿Verdad? Porque viven una vida irreal, ¿verdad? Porque no tienen contentamiento. Porque no tienen contentamiento. Porque viven, no viven con una gratificación diferida, sino todo lo quieren ahorita, todo es hoy, todo yo lo quiero disfrutar hoy, ¿verdad? No, es que comprarme esta televisión y ahorrar 10 meses para comprarla, no, yo la quiero ahorita, mejor me endeudo y la compro de una vez y la voy pagando a cuotas. Esa es la mentalidad de cuando no tenemos contentamiento, pero cuando somos felices con lo que tenemos, administramos mejor nuestros recursos, ¿verdad? Entonces, este es un principio muy valioso y en esta vida, creo yo que para nosotros que vivimos en una era de mucho consumismo, con su mismo pantalón, con su misma camisa, ¿verdad? Una época de mucho, de consumir, de que se nos hace fácil endeudarnos, ¿verdad? Podemos comprar muchas cosas muy rápidamente, debiéndolas. Es muy, muy importante el contentamiento. Las personas que son felices con lo que tienen, normalmente son bendecidas por Dios y van a poder crecer, van a avanzar y lo van a disfrutar, ¿verdad? Y lo van a disfrutar y eso es muy, muy importante. Versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. El versículo 9 nos habla de otros, los que no viven en contentamiento son personas que quieren enriquecerse, ¿sí? O sea, que su visión está totalmente enfocada en la riqueza, ¿sí? En la riqueza. Esa es su visión. No está en vivir en paz, no estar en vivir tranquilo, no es estar en tener lo necesario y disfrutarlo, sino en ser rico, en tener de más, ¿verdad? En tener lo que otros tal vez tienen. Y las personas que viven fuera del contentamiento son las personas que quieren enriquecerse, esa sería la contraparte. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Dice el versículo 9 que caen en tentación. Tentaciones como las que ha mencionado hace un momento, ¿verdad? Tentaciones de hacer las cosas incorrectas, la tentación de saltarte, de agarrar atajos. Hay tentaciones y el que está enfocado en enriquecerse va a caer en esas tentaciones. Y
y lazo, dice, y en muchos deseos necios y dañinos. Pero mira lo que dice esta Biblia, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y hay personas que así viven, hundidos en deudas, hundidos en situaciones financieras por no vivir en contentamiento, ¿verdad? Y solamente salen hacia la superficie, respiran un poquito y se vuelven a hundir. Y viven ahogados, ¿verdad? Hundidos. Pero el camino, ¿cuál es? El contentamiento. Ese es el camino. Disfrutar y ser felices con lo que tenemos y tener una buena mayordomía con lo que tenemos. Y Dios ya se encargará de nosotros, ¿verdad? Ya se encargará de nosotros. Los creyentes cargan muchas cosas sobre sí por la avaricia, por cuestiones terrenales, por poder, por popularidad. Y podemos ver varios ejemplos. No sé si me quieren ayudar. ¿Alguien que puede leer Proverbios 23:4? Proverbios 23:4. ¿Alguien más puede leer Proverbios 28:30? Hola Pablo, buenas noches. Buenas noches. Proverbios Vamos. 23:4. Proverbios No te afanes 23:4. acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. Versión internacional. Correcto. Muchas gracias, Wilson. ¿Y Proverbios 28:30? No aparece. No está 28. Híjole. 28:30, digo, no está. Ok, déjame ver. Están mal mis notas. Ok, voy a revisar esa. Vamos a leer también, entonces me puedes ayudar con Mateo 6:33 al 34. Mateo 6. 33 al 34. Ajá. Por favor. Dice Mateo 6, del 33 al 34, dice, por lo tanto pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Amén, gracias. Lo que vemos en la Escritura, ¿verdad? Es la importancia de cómo nosotros cuidamos de nuestras finanzas, ¿verdad? Y vemos con claridad, ¿verdad? De cuando confiamos en Dios, cuando tenemos en Dios nuestra fe, nuestra confianza, ¿verdad? Y podemos confiar plenamente en Él, pues definitivamente encontraremos en Dios esas bendiciones, ¿verdad? Esas bendiciones y esa ayuda en nuestra vida, ¿verdad? Esa ayuda en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces, es importante, ¿verdad? Importante el poder ver ahí cómo nosotros, ¿verdad? Tenemos esa visión bíblica del contentamiento, ¿verdad? De poder tener ese contentamiento en nuestra vida y poder tener ese contentamiento en nuestro corazón, en nuestra actitud, ¿verdad? Y vamos a luchar. Luego viene un versículo muy famoso, ¿no? ¿Verdad? Y es el versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Y es un versículo, como les digo, muy, muy famoso. Pero, ¿será que todos? O sea, aquí este ha sido un debate, ¿verdad? Ha sido un debate porque obviamente no todos los males vienen del dinero, ¿verdad? Siendo reales, hay otros males que no vienen del dinero, ¿no? ¿Verdad? Como los vicios, la inmoralidad, no viene explícitamente del dinero. Pero ¿cómo explicamos esto? Es porque era un dicho, ¿verdad? Para Pablo, este era un dicho muy famoso, ¿no? Un refrán muy conocido en su tiempo, ¿verdad? Un refrán muy conocido en su tiempo. El dinero al final no es el problema. El dinero no es el problema y no es el enfoque, sino es, ¿qué dice la Escritura? El amor al dinero, ¿sí? El amor al dinero, ¿verdad? El amar al dinero. Entonces,
Ese es el problema, amar el dinero, y poder tener ese amor, ese enfoque hacia el dinero, ese enfoque desmedido, ¿verdad? Hacia el dinero y esa visión hacia el dinero. La traducción puede ser un hipérbole también. Algunos creen algunos traductores creen que es un hipérbole, por eso usa todos los males, ¿no? Como un hipérbole, y es un recurso literario muy, muy común en la Biblia, ¿verdad? Entonces, pero básicamente es más una idea así, un hipérbole, algo, el refrán tiene esa misma hipérbole para llamar la atención de nosotros hacia sobre todo la visión del amor al dinero. Entonces, la Escritura dice, no solo el amor, todos los males, o muchos males, podríamos decirlo, vienen del amor al dinero, por lo cual, dice, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. Pero míralo de nuevo, dice, y se torturaron con muchos dolores. O sea, al final, ese es el resultado del amor al dinero. No se puede servir a dos señores. ¿Recuerdan a Jesús? No se puede servir a Dios y a las riquezas, ¿sí? Entonces, si sirvo a las riquezas, si mi enfoque está solo en el dinero, solo en hacer dinero, ¿qué va a pasar? Me voy a extraviar de la fe y me voy a torturar con muchos dolores, con muchos, muchos dolores. Entonces, aquí creo que estos versículos que hoy vemos acá del 6 al 10 nos da un buen equilibrio, ¿verdad? Un buen equilibrio de cómo ver las finanzas, ¿verdad? De entender que el contentamiento es importante, ¿verdad? Y que esa es la clave al final que Pablo nos da para la buena administración financiera, ¿verdad? No sé si alguien quisiera opinar sobre este tema, sobre tema de las finanzas. Sin miedo. Hoy están muy calladitos. Algo cortito solamente, Pablo. Sí, dale, yo por dale, experiencia dale. pienso que el dinero debemos verlo como un medio, no como un fin. Creo que nos confundimos cuando lo vemos como un fin. O sea, creo que no está mal conseguir dinero, hacer dinero, tener dinero, pero siempre viéndolo como un medio, ¿no? No como el fin de todo. Sí, así es, ¿verdad? Definitivamente el dinero siempre debe ser el siervo, ¿verdad? No el amo, ¿verdad? No el amo. Entonces, y eso es importante en la visión de Pablo. ¿Recuerdan la escritura? ¿Cuál es la escritura que nos enseña sobre el dinero? ¿Verdad? Hay una escritura muy famosa en Filipenses que nos enseña sobre el dinero, ¿verdad? Y que Pablo dice, yo sé lo que es vivir en la pobreza, ¿verdad? Y sé lo que es vivir en la necesidad, en la escasez, ¿verdad? A todo dice puedo hacerle frente, pues Cristo me fortalece, ¿verdad? Filipenses 4, creo. Entonces, ¿qué nos enseña? O sea, al final las situaciones financieras con Cristo podemos hacerle frente, pero aquí nos da una clave muy importante que es el contentamiento. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver algunas indicaciones particulares para Timoteo. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, ¿verdad? ¿De qué cosas? Pues las que vimos anteriormente, ¿verdad? Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Aquí en las direcciones particulares es como un listado de cosas que van acompañados de imperativos, ¿verdad? De verbos en imperativo. El primero, huye. Huye significa salir corriendo, ¿sí? No negociar, ¿verdad?
Esta palabra huye se usa varias veces en la Biblia y algunas van ligadas directamente hacia la inmoralidad sexual, ¿sí? ¿Cuál es la visión? Hay que salir corriendo. No se le puede hacer frente, ¿sí? Esa es la idea. Cuando la Biblia dice huye, no es algo que puedes negociar, no es algo con lo que puedes mantenerte de pie. Tienes que salir corriendo. Entonces, Timoteo tiene que salir corriendo, tiene que huir del amor al dinero, tiene que huir de las falsas doctrinas, ¿verdad? Tiene que salir corriendo de todas esas cosas que hemos visto en la carta que son pecaminosas y malas. Y esta es la visión que debemos de tener hacia el pecado. A veces pensamos que debo de ser fuerte. No, yo tengo que ser fuerte, tengo que mantenerme ahí. No, tengo que huir, tengo que correr. El pecado hay que huir, ¿verdad? Hay que huir, esa debe ser mi visión, tengo que salir corriendo. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo, huye, huye, sal corriendo. Siguiente, sigue. Ahora aquí el otro imperativo es sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Aquí vemos virtudes que son frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son parte de un estilo de vida. Justicia, ser personas justas, para ser personas que viven en integridad y en justicia. La piedad significa devoción a Dios, personas que están orando, que están leyendo su Biblia, que están alabando a Dios, que están teniendo una relación profunda con Dios. La fe, tener fe, ¿verdad? El creer en Dios, el amor, el amar a Dios, la perseverancia y la amabilidad, ¿verdad? Cada una de ellas son virtudes que vienen del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿te recuerda cuando vimos Gálatas 5? Si habla de seguir ellas, significa vive en el Espíritu. Vive en el Espíritu, no en la carne. Si vives en la carne, no vas a poder seguir estas virtudes. Versículo 12, pelea, otro imperativo. Pelea la buena batalla de la fe, ¿sí? Mantenerte firme, peleando la batalla de la fe, peleando en tu cristianismo, estando a tope. Es muy importante la definición, porque cuando hablamos de pelea, estamos hablando de una acción, de algo que estás trabajándolo, estás peleando, no estás recibiendo, ¿no? No estás en una actitud pasiva, sino estás haciendo, estás trabajando, te estás esforzando, estás peleando, ¿no? Y lo podemos llevar a diferentes contextos de nuestra vida, ¿no? Es como, tal vez la palabra que más usamos es luchar, ¿verdad? Estoy luchando por mi matrimonio, estoy luchando por mi familia, estoy luchando por mi noviazgo, estoy luchando por mi trabajo, estoy luchando por mi negocio. Esa frase o esa palabra significa que estás batallando, que estás esforzándote, que hay una actitud muy proactiva. Y cuando habla acá es de luchar por la fe, por la iglesia, por tu creencia, por tus convicciones. Luego dice, echa mano de la vida eterna, otro imperativo, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la quien hiciste buena confesión en presencia de muchos testigos, ¿sí? Entonces, le dice, bueno, echa mano a la vida eterna. ¿Qué significa? Aférrate a la vida eterna, no pierdas tu salvación. No pierdas tu salvación, mantente firme en la salvación, mantente firme, ¿verdad? Echa mano de la vida eterna. No significa que él puede ganársela, ¿verdad? Sino que es una fuente de inspiración para poder seguir adelante, para poder avanzar. Luego pone ese ejemplo que es Jesucristo. En el versículo 13 dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato. O sea, aquí pone a Jesús, aquí habla de Cristo. Mira, pongo a Cristo de testigo delante de Dios que da vida a todas las cosas y a Cristo Jesús que dio testimonio. Te mando delante de Dios. Versículo 14, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. ¿Hasta cuándo? Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es alta, hermanos, la expectativa de Pablo para Timoteo. No es ahí, bueno, aguántale, hermano, aguántale. Ahí vamos, ya voy a llegar. No, dice, pelea, guarda el mandamiento, sin mancha ni reproche, hasta que Jesús venga, no hasta que yo llegue. Dice Pablo, no aguanta hasta que yo llegue, no te portes así hasta que yo llegue, sino hasta que Cristo venga. No hay descanso para el cristianismo.
No hay descanso. Mi pregunta es, hermano, ¿estás en tu mejor nivel espiritual? ¿O estás en una etapa de descanso? ¿Verdad? Donde, no, que otros chambeen, ¿no? Que otros luchen, que otros, yo ya hice bastante, ¿verdad? Yo ya hice bastante. Hay que darle espacio a los nuevos, ¿verdad? Hay que darle espacio a los jóvenes. Pues no veo acá esto, ¿verdad? Aquí veo que hay que guardar el mandamiento sin mancha ni reproche hasta que Cristo venga, hasta que Jesucristo venga. Luego dice el 15, la cual manifestará a su debido tiempo, y viene una doxología, ¿verdad? Una alabanza a Dios en el versículo 15, 16 principalmente. Dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y el único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra, el dominio eterno. Amén. ¿Sí? ¿De quién está hablando? ¿Quién crees tú que está hablando acá? ¿Quién será este Rey de Reyes, Señor de Señores, que ningún hombre ha visto ni puede ver? De Dios. De Dios, correcto. Se está hablando específicamente de Dios, ¿verdad? Uso términos que también se le atribuyen a Cristo, como Rey de Reyes, Señor de Señores en Apocalipsis, pero está hablando de Dios. Vemos cómo Pablo define a Dios, cómo Pablo lo ve como el soberano. ¿Quién es el soberano? El que todo lo determina. Si Él es el soberano, Él ha determinado lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Él ha determinado esto, el coronavirus, las crisis, Él lo ha permitido porque Él es soberano. Nada se escapa de Él. Él es soberano y eso debemos de entenderlo. Él es soberano. Él es Rey de Reyes. O sea, todos los reyes se rinden delante de Él. Es el Señor, el único Señor, Señor de señores. Él es el único que tiene inmortalidad y Él habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Y luego viene la doxología. A Él sea la honra y el dominio eterno. A Él sea la honra y el dominio eterno. A Él sea la honra y el dominio eterno. ¿Verdad? Entonces vemos cómo Pablo da una adoración muy grande. Pero ¿qué dice él? O sea, todo lo que vemos acá es a quien debemos, por quien debemos de guardar el mandamiento sin mancha ni reproche. ¿Sí? Porque Cristo, que está en el versículo 14, el Señor Jesucristo se va a manifestar a su debido tiempo, ¿verdad? Y luego habla el bienaventurado y único soberano. Y luego empieza todo lo demás que es expresión de Dios. Entonces vemos como aquí Cristo y Dios no se sabe en qué momento cambia uno al otro, ¿no? Es tan delgada la línea, pero no necesitan cambiar porque son el mismo, ¿sí? Son el mismo. Entonces, pero podemos entender claramente que rendimos cuentas a un Dios soberano. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Todo esto que yo te estoy pidiendo, todo te lo estoy pidiendo delante de Dios. O sea, te mando delante de este Dios soberano, de este Dios Rey de Reyes, de este Señor de Señores, delante de Él como testigo, es delante de Él quien yo te mando que guardes esto. O sea, yo me puedo ocultar a los hombres, yo puedo convencer a las personas, yo puedo engañar a las personas, pero estoy delante de Dios. Y el mandamiento es para mí delante de Dios. Y no debo de olvidarlo, que mi vida está desnuda delante de Dios. Y esa es la visión que Pablo le da a Timoteo. ¿Sí? Vamos a ir finalizando, versículo 17 al 19. Aquí hay otra visión hacia los ricos del mundo. A los ricos en el mundo, en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí
el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¡Wow! ¡Qué increíbles versículos! ¿No? Estos 3 versículos son increíbles. Dice, a los ricos del mundo, me imagino que también a los ricos de la iglesia, obviamente, ¿no? La iglesia tenía personas ricas, como hemos visto ahí cuando hicimos un pequeño estudio antropológico, ¿verdad? De las iglesias de Roma y de Grecia, ¿no? Del imperio grecorromano. Pero aquí dice, mándales, enséñales. ¿Y qué es lo que se le tienen que enseñar a las personas que tienen posibilidades económicas? Los ricos del mundo en ese tiempo eran una minoría muy grande, ¿no? En ese tiempo la clase media era prácticamente inexistente. Entonces, pero habían algunos libertos que estaban, digámoslo así, como en el centro, ¿no? ¿Verdad? Eran pequeños negociantes y podían tener acceso un poquito a la riqueza, pero no eran ricos. Pero aquí utiliza el término ricos, ¿no? En este mundo. Pero hay un principio que al final termina siendo universal, porque en toda la historia de la iglesia han habido personas ricas o con posibilidades económicas fuertes. Y entonces aquí enseña principios. Lo primero es no ser altaneros, ¿verdad? No ser orgullosos. Eso es lo primero, no tener altanería. Segundo, no poner su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. En Santiago 4, del 13 al 17, habla de que esas personas que dicen, vamos a ir a tal lugar y vamos a hacer negocios y vamos a hacer muchas ganancias, dice, no deberían pensar de esa manera. Eso es una maldad. Así lo llama Santiago, esa es maldad. Ustedes deben de planear y decir, Dios, si Dios quiere, si Dios desea, tengo que depender de Dios. Mi dependencia tiene que estar en Dios. ¿Por qué? Porque son como neblina, que pronto desaparece. Así somos los hombres, pero así también son las riquezas, ¿sí? Así también son las riquezas. Entonces, no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, dice, porque hoy se tiene y mañana no, sino nuestra esperanza, sino en Dios, sino en Dios, el cual, mira, aquí viene esto impresionante, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Versículo 17. O sea, Dios nos da todo, o sea, nos da abundantemente, ¿sí? Entonces, no, yo no tengo abundancia. Bueno, estas lonjitas dicen que sí hay abundancia, pues porque no tengo en la mesa un panito, tengo esos 3 o 4, ¿verdad? O sea, tengo más de lo necesario, Dios me da abundantemente, nos da abundantemente a todos, para que lo disfrutemos. No está mal disfrutar de lo que Dios nos da, ¿sí? Lo que está mal es ambicionar y tener una envidia amarga por lo que no tenemos, sino el mismo principio de contentamiento nos lleva a disfrutar lo que tenemos, a valorarlo, a disfrutarlo, no a despilfarrarlo, sino a disfrutar lo que tenemos. Amén. Versículo 18, enséñales. O sea, aquí vemos Pablo diciendo, enséñale. No es fácil, hermano. Creo que enseñarle a los ricos no ha de ser una tarea muy fácil, ¿no? Porque normalmente los ricos creen que todo lo saben, ¿verdad? Pero fue la tarea que Pablo le dio a Timoteo, enséñales. Y luego el versículo 18 dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. O sea, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es, Dios te ha bendecido con recursos, da esos recursos a otros también. Sé generoso, sé pronto a compartir. No seas avaro, no seas tacaño, no busques acumular. ¿Qué pasa si hago eso? Dice el versículo 19, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Imagínate, versículo 19. O sea, este capítulo tiene muy buenas visiones en cuanto a las finanzas. Si yo de verdad disfruto, cuido, agradezco lo que tengo y soy generoso, doy, soy pronto para compartir, voy a acumular para mí tesoros, el cual se convertirá en un buen fundamento para el futuro. ¿Qué dice el proverbio? O sea, el generoso Dios siempre le bendice. El generoso siempre tiene. El tacaño
termina en la pobreza y el generoso tiene en abundancia, ¿sí? Entonces, es el mismo principio, ¿verdad? El que da, el que es generoso, siempre tiene para dar. Porque Dios utiliza medios para poder bendecir a otros y dice, bueno, si esta persona es un medio, si esta persona a través de su riqueza está ayudando, está dando, está cuidando, está apoyando, pues ahí le va, ¿verdad? Ahí le va, o sea, yo voy a ayudarlo, voy a bendecirlo. No todos tienen ese don, yo sé que no todos van a ser ricos, son un grupo pequeño tal vez, que son así, que Dios bendice también en esa área o Dios provee como un don. ¿Por qué? Porque ayudan a otros, por medio de ellos otros son bendecidos. Pero eso crea para esas personas, para uno mismo, porque en medio de todo uno también es rico, uno Dios le ha dado en abundancia y uno tiene que verse como una persona bendecida porque tiene para compartir. Cuando uno comparte, acumula para sí mismo un fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que es verdad, de lo que en verdad es vida. O sea, la vida está en compartir. La vida está en ser generoso. La vida está en dar. Porque Jesús dijo, hay más dicha en dar que en recibir. ¿Ok? Son buenas visiones con respecto a las riquezas y a las situaciones económicas. Yo, pues, con tantos años en la fe, creo que lo he visto, ¿verdad? En mi vida y en la vida de otros. Pero es un buen enfoque el que hoy tenemos en las riquezas. Ok, la despedida. Versículo 20 al 21 dice, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Okay. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabras vacías y profanas, ¿verdad? Y después dice, me impactó, ¿verdad? Al final, porque dice, la gracia sea con ustedes, ¿verdad? Pero no era una carta para Timoteo, pues, ¿verdad? Pero sabemos que al final, como que el Espíritu, ¿verdad? Le dijo a Pablo, pues, no la va a leer Timoteo, la va a leer toda la carta de toda la iglesia de Éfeso y la va a leer también muchos millones